Para entender cómo funciona el transporte de sustancias a través de la membrana celular, es necesario que retomemos algunos de los conceptos esenciales del estudio de la fisiología. Entre ellos, identificamos que dentro de las células existe un líquido intracelular y fuera de ellas un medio interno o líquido extracelular. Recordemos que medio interno porque está dentro del organismo. Si nosotros ampliamos la imagen, identificamos que el líquido intracelular está separado del extracelular por una membrana que consiste de una bicapa fosfolipídica, la cual permite que se mantengan distintas concentraciones de los distintos componentes de cada uno de los líquidos. Entre ellos podemos encontrar algunas características notables, como que en el líquido extracelular, o sea, fuera de la célula, hay una mayor cantidad de sodio que en el líquido intracelular. Comparamos un promedio de 142 miliequivalentes por litro contra 10 miliequivalentes por litro. Cosa contraria pasa con el potasio, que en el líquido intracelular dentro de la célula hay una mayor concentración que en el líquido extracelular. Y de igual manera podemos continuar analizando cada uno de los solutos que se encuentran en estos medios. Obvio que estas no son las únicas diferencias. En este gráfico podemos identificar más diferencias entre estos líquidos. Sin embargo, el objetivo de este capítulo es empezar a entender algunas de las diferencias claves que existen entre ambos, pero además de ellos entender cómo es que se producen. Ya sabemos que la membrana permite que se mantengan estas concentraciones. Sin embargo, cómo es que originalmente se produce una mayor cantidad de sodio en el líquido extracelular y una mayor cantidad de potasio en el líquido intracelular. Eso es lo que intentamos estudiar a partir de ahora. Y es en base a este conocimiento que posteriormente entenderemos cómo las distintas concentraciones de distintos componentes produce cambios en la regulación de los sistemas o en general de la homeostasis del organismo. Para ello comenzamos a hablar de las vías de transporte. Y si vamos a hablar de vías de transporte, vamos a aclarar primero algunos conceptos, ya que es necesario que las clasifiquemos. Las sustancias o en general las moléculas van a tener cierto movimiento, ya sea por los impulsos electrostáticos que tengan, por alguna velocidad ya aplicada, por el propio movimiento, por el propio calor que tenga esa sustancia, va a tener una tendencia a moverse, incluso por estar checando con otras moléculas. Entonces esa tendencia a moverse va a seguir una dirección. En este caso en la pantalla vemos una sustancia a la que denominamos X, que quiere moverse hacia la derecha, ya sea porque chocó y fue lanzado en este sentido, por algún impulso que tomó, por lo que quieran, pero esta sustancia tiende a moverse en esta dirección. ¿Qué pasa? Si yo quiero que esta sustancia se mueva en esta dirección, no necesito aplicarle ninguna energía de manera adicional, ni ningún mecanismo que la force a venir en esta dirección, porque la sustancia ya quiere venir en esta dirección. Entonces, como no tengo que aplicar ninguna energía adicional, a este transporte lo voy a clasificar como transporte pasivo o como difusión. Ahora, si yo quisiera que esta sustancia que se intenta mover a la derecha, yo quisiera que se moviera a la izquierda, entonces sí necesito aplicar energía, porque necesito forzarla a que se mueva a una dirección a la que no tenía una tendencia original. Entonces a eso se le va a llamar transporte activo, porque estoy añadiendo energía adicional. Y aquí vemos la clasificación. Vías de transporte puede ser difusión o transporte activo, y cada uno se va a separar en distintas categorías. Por ejemplo, la difusión puede ser difusión simple, en la que las moléculas únicamente atraviesan sin mayor complejidad, pero puede haber difusión facilitada, en la que puede haber algún mecanismo proteico involucrado para que le permita el paso. Sin embargo, de nuevo remarcando el hecho de que ese mecanismo adicional, ese mecanismo no va a aplicar energía adicional hacia las moléculas, ni va a tratar de hacer que cambien de sentido su dirección. Esta difusión simple en la que mencionamos que es un recorrido sin más, puede ser a través de la propia membrana celular, en la que simplemente la atraviesa, o puede ser a través de un canal que se cree por una proteína. La proteína hace un agujero en la membrana y las moléculas atraviesan por ahí. En cuanto al transporte activo, recordamos, en este sí estamos obligando a las moléculas o a la sustancia a transportarse en una dirección contraria a la que quiere transportarse originalmente, y este se va a clasificar como transporte activo primario
o como transporte activo secundario. Vamos a ver el primer ejemplo. En este caso es un ejemplo de difusión. Esa molécula que vemos aquí representa la sustancia que se va a difundir, mientras que aquí afuera vemos todo el líquido extracelular y esto que se ve aquí más oscuro es el líquido intracelular. Esta gráfica nos explica que la sustancia a la que estamos representando tiene una tendencia a moverse naturalmente hacia el interior de la célula. Cuando hablamos de que la sustancia únicamente atraviesa la membrana celular sin más, entonces hablamos de difusión simple a través de la membrana. Para que esto pueda pasar, hay algunas características que van a ser descritas en las siguientes diapositivas, pero por ahora tenemos que ir entendiendo que para que esto pase, la sustancia tiene que ser capaz de atravesar por cuestión de liposolubilidad. Si la sustancia no es liposoluble, no va a poder atravesar, siendo esto una de las características más importantes. Pero ¿qué pasa con las sustancias que no son liposolubles y no pueden atravesar por esta membrana? Hay algunas proteínas como estas que forman aberturas a la membrana celular y por dentro de las proteínas existe agua, son canales acuosos, de modo que estas sustancias que no son liposolubles pueden atravesar a través de estas proteínas de canal. Cuando hablamos de una difusión sin más, que es a través de una proteína de canal, es una difusión simple por proteína de canal, que también describiremos un poco más adelante. Si nosotros partiéramos la proteína de canal, veríamos cómo es básicamente una estructura acoplada a la membrana, pero que por dentro no tiene ningún obstáculo. Existe otro caso de difusión en el que la sustancia de nuevo quiere moverse hacia adentro de la célula, pero hay una proteína similar a una proteína de canal, pero por dentro tiene un mecanismo de bloqueo. Este mecanismo de bloqueo se activa, y esto es importante para su definición, se activa en el momento en que la molécula o la sustancia a difundir se acopla al mecanismo de bloqueo. Al momento de acoplarse, esta proteína, por el simple hecho de crear los enlaces con la molécula, obtiene un cambio conformacional que hace que este sistema se abra y permite que la molécula pase. Pero es muy importante remarcar el hecho de que la molécula no está siendo empujada por la proteína. La molécula ya quería venir hacia adentro de nuestra célula. Su tendencia al movimiento ya venía en este sentido. Si esto sucede, le llamamos difusión facilitada, porque de nuevo está difundiendo, está siguiendo la tendencia, pero está siendo facilitada por una proteína que se abre cuando se acopla a la sustancia. No es cuando recibe un impulso eléctrico, no es cuando hay algún ligando externo, sino que se abre cuando se acopla a la sustancia a difundir. Veamos ahora los ejemplos de transporte activo. En el transporte activo vemos nuestra sustancia, pero ya se encuentra en el medio al que quiere ir. Esta molécula no quiere entrar, si se fijan en la flecha quiere salir y ya está afuera. Naturalmente no habría manera en la que esta molécula pase hacia adentro. La manera en la que el organismo se encarga de que esta molécula entre es: la molécula se acopla a una proteína transportadora, la proteína la sujeta, pero la proteína necesita el apoyo de algo de energía adicional y la obtiene de ATP. Llega el ATP también a un sitio donde se acopla, se escinde un fosfato y la molécula, por la ruptura de los enlaces, la proteína, queda cargada y utiliza esta energía para forzar, mediante un cambio conformacional, a la molécula a entrar, prácticamente en contra de la voluntad de su sentido de movimiento. A esto le llamamos transporte activo, específicamente transporte activo primario. ¿Cuál va a ser la diferencia con el transporte activo secundario? En el transporte activo secundario necesitamos otra molécula. Una de ellas va a ser transporte activo primario y la otra va a aprovecharse de la energía generada para también transportarse, por eso se le llama secundario. Se está aprovechando de la energía de otro transporte. En este caso vemos una molécula roja cuya tendencia es permanecer afuera y una molécula morada cuya tendencia es permanecer adentro. Entonces este transporte activo va a hacer que ambas difundan hacia que ambas se transporten hacia un lugar al que no quieren ir.
se unen ambas moléculas a un sitio de acoplamiento, se une el ATP se descinde, queda cargada la proteína, pasa nuestra molécula roja por medio de transporte activo primario y esta molécula morada aprovecha la energía utilizada para transportarse al mismo tiempo. A esto le llamamos transporte activo secundario. Recordemos, la roja hizo transporte activo primario y la morada aprovechó, lo hace al mismo tiempo y por eso transporte activo secundario. Esta es una representación gráfica de los mecanismos que acabamos de revisar: difusión simple a través de la membrana, difusión simple por proteína de canal, difusión facilitada por una proteína transportadora, todos estos siendo ejemplos de difusión. Y en cuanto a transporte activo, puede ser primario y puede ser secundario si se acopla a otro. Ahora, ¿cómo funciona la difusión? ¿Por qué unas moléculas van a tener tendencia a mantenerse de cierto lado? Aquí estamos viendo una representación de un fluido acuoso en donde añadimos una molécula. A esta molécula, como la gran mayoría de las moléculas que encontremos, si es que no prácticamente todas, van a tener un determinado movimiento, una determinada vibración, calor. Esta molécula se mueve hacia un lado, pero su impulso electrostático choca con el impulso de otra molécula, y eso hace que ambas se empujen, de modo que la molécula que estamos estudiando al chocar rebota y se va a otro lado, hasta que rebota otra vez y se va a otro lado. Si nosotros continuamos estudiando el movimiento de una molécula, podríamos llegar a un gráfico similar a este, en donde empieza la molécula, continúa chocando con el medio, utilizando toda esta energía, rebota y se sigue moviendo de forma prácticamente caótica. Sin embargo, este estudio es únicamente de una molécula. Si nosotros quisiéramos estudiar el medio un poco más realista, nos daríamos cuenta que todas las moléculas tienen cierto movimiento, de modo que el gráfico que estudiamos tendría una pinta un poco más así, en donde todas las moléculas se están moviendo, chocando y vibrando constantemente. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Por qué algo tan caótico termina volviéndose algo ordenado? Todo es gracias a las concentraciones y en general a la estadística. Imagínense que nosotros tenemos una caja como esta, y en esta caja colocamos una cantidad pequeña de pelotas del lado izquierdo y una cantidad grande de pelotas del lado derecho. Si nosotros nos fijamos, si estas se quedaran quietas, no pasaría nada. Por la eternidad habría más pelotas del lado derecho que del lado izquierdo. Pero ¿qué pasa si yo agito mi caja? Si yo agito mi caja, las pelotas van a empezar a rebotar de un lado a otro. Y como ya se imaginarán, lo más probable es que terminen en un estado similar a este, en el que hay prácticamente la misma cantidad de pelotas del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Pero por qué sucede esto? Si bien sí es probable que las pelotas que estaban originalmente al lado izquierdo reboten hacia el lado derecho, como solo había 3 pelotas, pues son muy poquitas las que se van a ir al lado derecho. Y eso suponiendo que se vienen hacia acá. Sin embargo, como del lado derecho hay muchas pelotas, al agitarlo es mucho más probable que más pelotas se muevan hacia el lado izquierdo. Entonces, si nosotros comparamos las pelotas que se mueven de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y sumamos el efecto de ambos, obtenemos que como movimiento neto una cierta cantidad de pelotas del lado derecho se fue hacia el lado izquierdo, como resultado de todo este proceso de agitar la caja que tuvimos. Esto es análogo con las moléculas que estuvimos estudiando. Hay muchas moléculas en este caso del lado derecho y hay poquitas moléculas del lado izquierdo. Entonces las moléculas del lado derecho van a tener una tendencia a moverse hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque todas las moléculas tienen energía, tienen calor. Entonces, como todas tienen calor, todas están en un medio que constantemente se agita, como la caja que estuvimos viendo. De modo que es equiparable estas pelotas que estuvimos viendo en el ejemplo con las moléculas que existen en un escenario fisiológico real. Ahora, ¿de qué depende que esta difusión pueda atravesar una membrana? Pues para empezar, si la membrana es una membrana de fosfolípidos y queremos que la difusión se produzca
A través de la membrana necesitamos que los elementos tengan liposolubilidad. Mientras más alta su liposolubilidad, es más fácil que atraviesen la membrana. Entre las moléculas que atraviesan de esta manera pueden destacar el oxígeno, el nitrógeno e incluso el ácido carbónico. Además, va a depender de la cantidad de sustancia que se encuentra en medio. Mientras más sustancia haya afuera, es más probable que esa sustancia se vaya a mover hacia adentro por simple estadística y por el movimiento que tiene. Otra cosa importante es tener en consideración no nada más la cantidad de la sustancia, sino el tamaño de las aberturas que pueda llegar a tener nuestra membrana celular para que atraviesen esas moléculas. ¿Qué pasa si se hace a través de una proteína de canal que habíamos especificado que por dentro tiene un medio acuoso para que puedan atravesar las moléculas que no sean liposolubles? Bueno, aquí va a depender sí también de la cantidad de sustancia, de la velocidad de movimiento, pero también importa cuántos canales de estos se encuentran presentes en la membrana y el tamaño de los mismos, de modo que algunos canales van a tener el tamaño suficiente para que pasen determinadas moléculas o no. Pero además hay algunos canales que van a ser regulados, ya sea porque se puedan abrir o cerrar o porque puedan tener alguna característica como la carga eléctrica que permita u obstaculice que se acerquen algunas sustancias. Es importante destacar que esta difusión simple a través de proteínas de canal, cuando nos referimos a que puede estar cerrado o abierta, tiene una diferencia con el transporte facilitado, y es que aquí este transporte no se abre cuando llega la sustancia a difundir. Si este canal estuviera regulado, se regula por impulsos eléctricos o por ligandos químicos del interior de la célula, de los cuales son independientes las moléculas que entran. Pero de nuevo quizás sea más explícito cuando lo veamos en unos gráficos en las siguientes diapositivas. Vean, este es un ejemplo de una proteína de membrana que forma un canal pero que no tiene regulación. Este canal siempre va a estar abierto y siempre va a haber un movimiento entre los solutos que quieran atravesar por esta porción. A estos los llamamos poros, y entre sus ejemplos destacados pueden ser las distintas acuaporinas que permite que pase agua a través de la célula. Habíamos mencionado que el tamaño de la molécula es muy importante, ya que en células como los eritrocitos la molécula de agua puede atravesar de modo que llene y vacíe el eritrocito hasta 1000 veces por segundo, hasta 100 veces por segundo, mientras que otras sustancias lo harán 1000 veces más lento solo por tener un 10% más de tamaño. En cuanto a los canales que sí tienen regulación, que de nuevo es como una especie de tapa, lo llamamos propiamente canal, y este canal puede estar abierto y puede estar cerrado, pero por más que llegue la sustancia que se quiere difundir, si quiere atravesar tiene que esperar a que este poro se abra por alguna otra señal, como de nuevo habíamos mencionado puede ser la carga eléctrica que se encuentre por dentro de la membrana. Vemos un ejemplo de cómo se pueden formar estas proteínas de canal, en donde hay una parte proteica que se acopla a la membrana, que son estas hélices que estoy señalando, mientras que hay otra porción de la proteína que genera bucles, y estos bucles son los que van a permitir que se forme un canal acuoso dentro de la célula. El canal acuoso corresponde a esta porción de aquí. En este caso es una proteína de membrana que permite el paso de iones potasio. ¿Qué tipo de regulación pueden tener estos iones? Aparte de la carga eléctrica, de que puedan algunos estar bloqueados o no. Si se fijan en estos bucles, vemos unas pequeñas salientes. Estas pequeñas salientes tienen la capacidad de interactuar con moléculas de agua que pudieran estar unidas a los iones potasio. De modo que si viene un ion potasio hidratado, el agua se atrapa en estas salientes de los bucles y únicamente pasa el ion potasio deshidratado. Esto específicamente es por grupos carbonilo, oxígeno del carbonilo, que atrapa a las moléculas de agua. En este caso vemos la conformación un poquito más realista, pero este es el caso de una acuaporina, en donde vemos las distintas porciones de las proteínas de canal que forman un espacio para que apenas entre
el recorrido de las moléculas de agua de fila única. Esta es una vista superior y esta es una vista desde la membrana. Este es el ejemplo representativo de cómo, además de la regulación de que puede estar cerrada o abierta, pueden tener una carga eléctrica que atraiga o repele algunos iones. En este caso, esta proteína, que funciona como compuerta, tiene una carga negativa en su interior, de modo que el sodio se atrae hacia adentro. Una vez que el sodio está adentro, difunde hacia el lado que quiera difundir por las propias características que habíamos mencionado antes. Vemos una compuerta cerrada en la que el sodio no puede atravesar y tiene que esperar a que la compuerta se abra, y otro caso en donde la compuerta está abierta y el sodio puede atravesar, pero puede funcionar de igual manera desde dentro hacia afuera. Aquí el potasio quiere salir, pero no lo hace hasta que la compuerta se abre. Hay una ley también importante acerca de estos canales y es la ley del todo o nada, en donde se han hecho algunos estudios, experimentos para medir el amperaje de estas membranas celulares, de los canales específicamente para ver cuando se encuentran abiertos y cerrados, y se han identificado patrones como este. El hecho de que no veamos curvas ni ningún trayecto diagonal, sino que únicamente estar arriba y abajo, significa que los canales o están abiertos o están cerrados. A partir de cierto nivel o se abren completamente o se cierran completamente, de modo que no están entre medias, sino que o están abiertos o están cerrados, o es todo o es nada. Este es un ejemplo de difusión facilitada. En la difusión facilitada, a diferencia de la difusión simple a través de una proteína de canal, aquí la molécula sí se acopla a la proteína. Sí es la misma molécula a la que la acopla, no depende de que llegue un impulso eléctrico ni ningún otro ligando químico por dentro, no. La misma molécula que se va a difundir llega, activa la proteína transportadora, se produce el cambio conformacional y la deja pasar. Recordando, la proteína no la empuja, no necesita añadirle energía porque la molécula entra sola. Aquí va a depender la velocidad a la que se transporte, también de la cantidad de sustancia que hay afuera, pero también se ve limitado por la velocidad a la que esta proteína puede realizar el cambio conformacional, que es el cambio que estamos viendo aquí como ejemplo. Aquí esta sustancia X quiere atravesar desde fuera de la célula hacia adentro. Va llegando, entra y aquí está el sitio de unión. Una vez que se une al sitio de unión, se cierra la molécula por afuera y se abre por adentro. Una vez que está abierto por adentro, la molécula ya puede pasar. Una vez que pasa, la proteína transportadora se vuelve a cerrar y se abre de nuevo por afuera para que pueda llegar otra molécula nueva. Entonces, cada vez que quiere llegar una molécula a transportarse, tiene que hacer todo este proceso, lo cual establece una velocidad máxima que puede alcanzar la velocidad de difusión. Si fuese difusión simple, es tan fácil como ir añadiendo mayor concentración de sustancia y a mayor concentración más rápido se difunde. Mientras que en nuestro transporte por proteína transportadora, sí, añadimos más sustancia y se empieza a transportar, a difundir más rápido. Pero hay un momento en el que simplemente la velocidad de transporte de la proteína se ve limitada porque no puede hacer los cambios más rápidos. Eso constituye una velocidad máxima, una velocidad tope. Ahora, hay otras características que nos pueden servir para estudiar cómo es la difusión de una sustancia del exterior al interior o del interior al exterior. ¿Qué características pueden influir para que esta tendencia al movimiento se genere? Como ya explicamos con el ejemplo de las pelotas, uno de los principales factores es la concentración, en donde si en el exterior hay mayor concentración que en el interior, pues bueno, va a haber una tendencia de movimiento de moléculas del exterior hacia el interior, en donde la difusión neta va a ser proporcional a la diferencia de las concentraciones de ambos lados. Pero hay algunos otros factores que pueden alterar esta difusión neta. En este caso estamos viendo las cargas eléctricas. Fíjense cómo en este gráfico, a pesar de que hay prácticamente la misma cantidad de moléculas de un lado que del otro, por dentro hay una carga positiva. Entonces, aunque esté la misma concentración, esta carga positiva atrae moléculas hacia adentro.
no puede jalar todas, porque a fin de cuentas estas moléculas hacia adentro también van a querer salir. Entonces hay un punto de equilibrio en donde esta carga positiva puede jalar, pero solo puede jalar una cierta porción, porque si no el impulso de las propias moléculas sería mucho. Para nosotros entender este equilibrio, hablamos del potencial de Nernst, en donde lo calculamos con esta fórmula, en donde utilizamos para obtener el valor en milivoltios como 61 por el logaritmo de las concentraciones de ambos lados, pero en este caso utilizamos una división porque es una proporción, no una diferencia. Hay otra condición que puede afectar hacia esta difusión, en donde si yo tuviera la misma cantidad de moléculas de un lado que del otro, pero de uno de los lados estoy ejerciendo mucha presión, bueno, pues esa presión también va a obligar a que las moléculas de adentro quieran salir, se quieran transportar hacia el otro lado. Entonces la presión también, a mayor presión, mayor movimiento de salida. Una vez que entendemos más o menos cómo funciona la difusión, llega otro concepto importante y es la difusión pero del agua. La difusión del agua es importante en un contexto en el que hay una membrana que permite que se transporten unas sustancias pero otras no. En este caso, nuestra membrana permite que se transporte el agua, pero no permite que se transporte una solución de cloruro de sodio, como estamos viendo ejemplificado aquí. ¿Qué pasa de esta manera? Yo tengo una gran cantidad de cloruro de sodio de este lado, pero este cloruro de sodio no puede venirse hacia la izquierda, hacia afuera, porque la membrana no se lo permite, no es permeable hacia el cloruro de sodio. Entonces, ¿qué pasa? El agua, que se encuentra mayor concentrado del lado izquierdo, sí que puede pasar por esta membrana hacia el lado derecho. Entonces es el agua la que va a tratar de difundir hacia mi lado derecho, hacia adentro, para encontrar este equilibrio que habíamos estado comentando por las concentraciones. Cuando es el agua la que se está difundiendo, jalada por la concentración de otros solutos, hablamos de un proceso llamado ósmosis. Ósmosis por el agua. Ósmosis como la tendencia a que el agua sea jalada por otras moléculas. De modo que si hablamos de moléculas osmóticamente activas, hablamos de moléculas que pueden absorber agua y llevársela con ellas. ¿Qué pasaría si yo intentara ejercer una cierta presión sobre el lado al que trata de entrar el agua? Porque el agua intenta entrar, pero conforme yo empiezo a meter presión, poco a poco el agua va a entrar más lento, más lento, más lento, más lento, hasta que llega un punto en el que ni entra agua ni sale. Si yo encontrara ese equilibrio en el que la cantidad de agua que hay afuera quiere entrar, pero la presión que hay adentro no la deja, se produce prácticamente una cancelación en el ósmosis, y a esta presión utilizada, a la presión necesaria para detener la ósmosis, la llamamos presión osmótica, porque significa que esta presión es equivalente a la presión con la que quiere intentar entrar el agua. Esto también nos puede ayudar en algunos contextos fisiológicos. Si nosotros estudiáramos un componente de esta forma, en la que hubiera agua en ambos lados y no hubiera ninguna membrana semipermeable ni hubiera solutos de ningún lado, el agua estaría al mismo nivel en ambas cámaras. Siempre el agua trata de nivelarse de esa manera. Sin embargo, ¿qué pasa en este ejemplo? Yo coloco una membrana semipermeable que deja moverse al agua, pero no deja moverse otros solutos. En este caso, en la cámara A, yo coloco una gran cantidad de solutos, pero estos no se pueden mover. Entonces, ¿qué pasa? Se produce mucha concentración de solutos de este lado. El agua, por su parte, sí se puede mover, y para tratar de mantener el equilibrio en las concentraciones, el agua se va a intentar mover de la cámara B, trata de viajar hacia la cámara A. Se produce un movimiento en este sentido, porque el agua sí puede atravesar. ¿Qué pasa? No toda el agua se va a mover, no se va a vaciar la cámara B. ¿Y por qué no se vacía? Porque a fin de cuentas el agua pesa, tiene una atmósfera y tiene el propio peso de la gravedad, que hace que el agua también intente seguir este sentido hacia acá. Hay una presión osmótica desde este lado de esta cámara que impide que el agua siga fluyendo.
aunque todavía no alcanza la concentración ideal que quiere alcanzar, no puede seguirse difundiendo porque el propio peso de su misma agua ya no la deja moverse. Entonces, todas estas características que hemos estado estudiando acerca del movimiento del agua y de las moléculas en general tienen repercusiones a nivel fisiológico que serán clave en todos y cada uno de los capítulos para poder entender el funcionamiento del organismo. Así que esta capacidad de moverse, de jalar agua básicamente, se nombra y se mide. Y es aquí donde entra el concepto de osmolalidad y osmolaridad. Osmolalidad, con L, es el conteo de estas moléculas osmóticamente activas por cada kilogramo de agua en una solución. Y lo vamos a contar con moles. O sea que un osmol es un mol de partículas osmóticamente activas contenidas por cada kilogramo de determinada solución. En otras palabras, si yo tuviera tantos litros de una solución y quisiera entender su osmolaridad, bueno, lo separo un litro de esa solución y en ese litro que separé, separo un kilo de esa solución y en cada kilo que yo separé voy a contar cuántos moles de partículas capaces de jalar agua tengo. Esos moles capaces de jalar agua van a ser el equivalente a los osmoles y son los que generan este proceso de ósmosis que habíamos estado estudiando. ¿Cuál es la diferencia entonces de la osmolalidad con la osmolaridad? La osmolaridad es el estudio también de la cantidad de estas partículas que son osmóticamente activas, sin embargo, en vez de medirlo por kilogramo de agua, lo medimos por litro de agua. Normalmente en algunos libros vamos a encontrar que se utilizan como sinónimos, y esto es porque en el contexto del cuerpo humano no van a variar importantemente la cantidad representativa de la osmolalidad y la osmolaridad, y como en determinados experimentos es mucho más fácil medir la osmolaridad que la osmolalidad, a pesar de que la osmolaridad sea estrictamente la más válida, la más representativa, pues a veces podemos utilizar la otra como su representante, por lo mismo que mencionamos que hay variaciones absurdamente pequeñas, y en la mayoría de los casos no suele haber problema. Entonces, si en algunos estudios llegan a encontrar que se utiliza osmolaridad y osmolalidad, es por estas cuestiones. La razón por la que la osmolalidad es la que es más representativa es porque lo estamos midiendo como kilogramo, o sea, como la masa. Y esto es porque no nos interesa tanto saber cuánto espacio ocupa una sustancia. A fin de cuentas, todo este movimiento cinético que vemos es producido por choques entre moléculas, o sea, tanto la cantidad de moléculas, su tamaño y su fuerza. Y normalmente si metemos moléculas más grandes a una solución, estas o se mueven menos, o al ser más grandes hay menos moléculas. Entonces realmente no nos importa tanto el tamaño, sino la cantidad de estas moléculas que se encuentran. Por eso es más representativo utilizar kilogramos que litros, porque kilogramos es masa y litros es volumen. Sin embargo, recordemos que en contexto del ser humano no suele haber mucha variación entre las medidas encontradas por osmolalidad y osmolaridad. ¿Qué conceptos puede haber que sean importantes acerca del transporte activo? Y es más que nada entender algunas bombas que son esenciales para el funcionamiento del organismo. Una de las más destacadas es la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, al ser transporte activo, mueve componentes en contra de su sentido usual de concentración. Como recordaremos, fuera de la célula existe mucho sodio. Entonces, lo natural sería que el sodio quisiese entrar. Sin embargo, esta bomba se encarga de seguir sacando sodio, sigue sacándolo. Mientras que potasio, hay mucho potasio adentro, lo natural sería que quisiera salir, pero esta bomba obliga al potasio a entrar. De hecho, esta bomba es uno de los principales encargados que fuera de la célula exista mucho sodio y dentro de la célula exista mucho potasio, porque esta bomba está siempre trabajando. Obviamente necesita ATP para poder utilizar su energía, así que es una bomba ATPasa, bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba saca 3 moléculas de sodio, 3 iones sodio y mete 2 iones potasio. De modo que es también importante entender
que si estamos sacando 3 iones sodio que tienen carga positiva y estamos metiendo 2 que tienen también carga positiva, sacamos 3 y acá metemos únicamente 2, es como si cada vez que esta bomba funciona, en realidad aquí estuviéramos perdiendo 1 de carga y aquí estuviéramos ganando 1 de carga. O sea, dentro de la membrana, dentro de la célula, se está cargando de forma negativa, mientras que fuera de la célula se está cargando de forma positiva. De modo que esta bomba sodio-potasio es electrogénica, permite generar una diferencia en las cargas eléctricas dentro y fuera de la membrana. Ya habíamos mencionado cómo hay algunas proteínas que se están regulando, se abren y se cierran dependiendo de las cargas eléctricas de dentro y fuera de la membrana. Entonces este tipo de funcionamiento, este tipo de bombas son el mecanismo por el que se producen esos cambios en la carga eléctrica de la membrana, porque no se transportan el mismo número de cargas. Y otro aspecto importante que también encontramos en la bomba sodio-potasio es que evita que la célula se esté hinchando constantemente hasta explotar, ya que si estamos sacando solutos, evitamos que se arrastre el agua. Recordemos que estos solutos no pueden atravesar por la membrana y el agua tiene acuaporinas por la que entra muy fácil. Entonces, si yo tuviera una gran cantidad de iones sodio dentro de la célula, el agua tendría una tendencia a entrar porque el sodio es osmóticamente muy capaz. Entonces, como seguiría entrando agua para equiparar las concentraciones con el sodio, la célula seguiría absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo hasta explotar. De modo que una manera de evitar que esto ocurra es la misma bomba sodio-potasio, que saca sodio y así evita que el agua esté tratando de difundir hacia adentro constantemente. Es una manera de mantener el equilibrio. Hay otros ejemplos importantes como estos. Podemos encontrar quizás bombas de sodio, que son las encargadas también de que haya mucho sodio por fuera de la célula, pero poco sodio por dentro. O si hay sodio dentro de la célula, normalmente está dentro de las mitocondrias, por ejemplo, o de otros organelos, pero en el citosol propiamente suele haber una poca cantidad de sodio, y eso es por bombas sodio, que también utilizan ATP, que son medios de transporte activo. También nos sirve para entender el transporte de iones hidrógeno y demás. Existen muchísimas bombas que son encargadas de regular funciones y en general la homeostasis del organismo. Entonces todo esto lo vamos a ir estudiando a profundidad conforme vamos avanzando. Este es un ejemplo de cómo podemos acoplar todas estas rutas de transporte de manera real en nuestro organismo. Aquí estamos viendo un epitelio, el epitelio del intestino. Este borde en cepillo es el borde que da hacia la luz del intestino. Por aquí viene el contenido que está en proceso de digestión, mientras que esta membrana basal nos da hacia el tejido conjuntivo, en donde se termina de absorber. Entonces, ¿cómo es que todo lo que encontramos en la luz de nuestro intestino termina hacia acá, hacia el tejido conjuntivo? Bueno, como hay una gran cantidad de sodio y de agua en la luz y hay una menor cantidad dentro de la célula, este sodio va a tener la tendencia a difundir hacia adentro, ¿sale? No atraviesa a través de la bomba sodio-potasio, porque recordemos que la bomba sodio-potasio es encargada de sacar. Aquí entra por otros medios. El sodio puede difundir porque no necesita energía, hay mucho sodio afuera, quiere entrar, entonces difunde. Lo mismo pasa con el agua. Ya tenemos agua y sodio adentro como ejemplo. A partir de aquí, tanto en los bordes entre las células como hacia la membrana basal, puede ser sacado este sodio por transporte activo, o el agua puede atravesar a través de ósmosis. Este transporte activo puede llegar a ser necesario porque al estarse transportando mucho sodio hacia este tejido conjuntivo, puede que la difusión no sea el método más óptimo, porque ya hay mucho sodio aquí. Entonces aquí sí se transporta por medio de transporte activo, y de esta manera el sodio que entró difundiendo sale por transporte activo, y el agua entra y sigue haciendo ósmosis para llegar hacia el tejido conjuntivo y de ahí repartirse hacia la parte del organismo en la que se requiera. Esa es la manera en la que trabajan en conjunto, y no nada más para sodio y agua, sino en general con todos los elementos que se necesitan regular. En general, esto sería todo.